Bueno, egunon, ongi etorriak Euskal Herriko Unibertsitateko Jansen gelaren gradu amaierako eta master amaierako lan honenentzako sarien emate ekitaldira. Ekitalde honetan, buruak izango dira alde batetik Guillermo Quindos profesore jaunak, Euskal Herriko Unibertsitateko zientzia eta gizarte garapenaren eta transferentziaren errektore ordea, eta beste aldetik, Pedro Martínez doktorea, Jansen konpainiaren harreman instituzionaletako zuzendaria. Buenos días, bienvenidos a el acto de entrega de los premios del Aula Jansen de la Universidad del País Vasco a los mejores trabajos fin de grado y fin de máster en la primera edición del curso académico 2021-2022. Presidirán el acto, por una parte, el profesor Guillermo Quindos, que es el vicerrector de Desarrollo Científico, Social y Transferencia de la Universidad del País Vasco, y por otra parte, el doctor Pedro Martínez, que es el director de Relaciones Institucionales de la compañía Jansen. Ekitaldiari hasiera emateko, Javier Meana profesoreak, Jansen gelako zuzendaria dena, egingo du sarrera bat, eta deialdi honen honi buruzko zehaztapen batzuk emango dizkigu, eta ondoren saridunak aurkeztuko ditu. Ondoren, bi saridunek bere lanen laburpena eskainiko digute, eta ondoren sarien banaketa egingo da. Ekitaldiaren amaiera eta gero, pasatuko gara Laboa gelara, hementxe bertan dagoena, eta izango dugu kafe eta maiketako bat. Para dar comienzo al acto, el profesor Javier Meana, que es el director del Aula Jansen de la Universidad del País Vasco, nos dará unas breves palabras sobre esta convocatoria de los premios del Aula Jansen y presentará a las dos ganadoras. Seguido, las dos ganadoras del premio nos harán una breve presentación de sus trabajos y se hará la entrega de los premios. Y tras finalizar el acto pasaremos a la sala Laboa a tomar un café y un refrigerio. Besterik gabe, hitza ematen diot Javier Meana profesoreari, eskerrik asko guztioi etortzeagatik. Sin más, le paso la palabra al profesor Meana. Muchas gracias. Bueno, gracias Anne, gracias a todos por estar aquí y especialmente pues a las personas que presiden este acto, a los doctores Guillermo Quindos y Pedro Martínez. Yo simplemente quería presentaros especialmente pues para las premiadas y sus allegados que están por aquí, cómo se ha llegado a este proceso, ¿no? El aula Jansen en farmacología de la UPV-HU cumple un año, aproximadamente, poquito más de un año, y es una estructura mixta desarrollada en el seno de la Universidad del País Vasco y que pretende pues, fomentar el debate, la reflexión y la formación en diferentes áreas vinculadas al ámbito sanitario, sociosanitario, a la gestión, además de centrarse en las demandas de los pacientes, sus necesidades, la economía de la salud, la prescripción y el uso racional de medicamentos, la innovación en los ámbitos terapéuticos y todo esto pues, desarrollado dentro del ámbito universitario. Entre las actividades del aula, desde el principio pensamos que merecía la pena desarrollar algún tipo de premio a trabajos tanto fin de grado como trabajos fin de máster desarrollados en la propia Universidad del País Vasco y dentro de estas áreas que he mencionado, ¿no? Dentro de estas grandes áreas. Y a tal fin pues lanzamos en el mes de septiembre la primera convocatoria, que correspondía al curso previo, es decir, esperamos a que finalizara oficialmente el curso, que como sabéis acaba el 30 de septiembre, y durante el mes de octubre estuvo abierta una convocatoria a la que se le dio bastante difusión en el ámbito universitario y se hizo llegar a los diferentes centros, a los diferentes másteres, informando de bueno, pues las condiciones
la existencia de estos dos premios que tienen, pues aparte de la parte honorífica y de reconocimiento, pues tienen una dotación económica, y tuvimos muy buena respuesta. Deciros que recibimos 9 propuestas, creo que fueron en el ámbito de los másteres, y 24, creo recordar, en trabajos fin de grado, que es un número aceptable teniendo en cuenta que estábamos marcando unas determinadas áreas, ¿no?, que son las que he definido para el área Janssen. Estas propuestas, pues una vez transcurrido la convocatoria, se hizo una convocatoria oficial con todas las garantías, pues fueron trasladadas a un jurado externo. El jurado externo estuvo formado por 3 personas. Por un lado, por el doctor Luis F. Collado, Coldo Collado, presente aquí, es el director de Desarrollo Científico de la Universidad del País Vasco y fue la persona designada por el Vicerrectorado de Desarrollo Científico, Social y Transferencia de la UPVHU. La segunda persona era la doctora Amaya Albandoz Arranz, que también está presente por allí y a quien agradezco también su presencia. Ella es la responsable técnica de transferencia de tecnología de la Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias, BIOEF, y fue designada por la Dirección de Innovación Sanitaria del Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Y la tercera persona fue el doctor Antonio García Ruiz, que es director de la Cátedra de Economía de la Salud y de Uso Racional del Medicamento de la Universidad de Málaga, quien actuaba en representación de las cátedras en red. Bien, estas 3 personas pues realizaron sus valoraciones, su propuesta, y sus propuestas son las que nos han traído aquí. Este jurado designó como trabajos premiados entre todos los evaluados, pues como mejor trabajo fin de grado al desarrollado por June Elguezabal Madariaga, dirigido por Leire Iturregui Mardarás, que también está por aquí, Sorionak. June es graduada en periodismo. Creo que hay que destacar el origen de las titulaciones, me parece bastante importante, y el trabajo premiado se titula Invisibles en el sistema sanitario. Por otro lado, el trabajo fin de máster fue escogida Nuria Leveña Muñoz. Sus directoras fueron Alicia Pérez Ramírez y Arantxa Casillas Rubio, y Nuria desarrolló el máster, o su trabajo fin de máster se desarrolló en el contexto del máster en Ingeniería Computacional y Sistemas Inteligentes, y lleva por título Exploration of Topic Modeling Representation for Electronic Health Records Coding According to the International Classification of Disease in Spanish. Bien, pues después de estas decisiones, pues esto nos ha traído hasta aquí, ¿no? Yo, por mi parte, no quiero añadir nada más, simplemente pues felicitar a las premiadas, felicitar a sus directoras, a los centros donde han cursado estas actividades, y creo que darles directamente la palabra, porque ellas son las protagonistas. Como decía Anne, nos van a hacer, ¿no?, una pequeña presentación cada una de ellas de lo que han sido sus trabajos. Así que muchísimas gracias. Bueno, pues nada, yo soy Une y nada, como ha explicado Javier, he realizado un reportaje de radio que se titula Invisibles en el sistema sanitario. Bueno, cuando recibí el premio me alegré mucho porque mi objetivo desde un principio ha sido el de dar a conocer una realidad que hoy en día está bueno, pues un poco en la sombra, que es la situación que viven las personas con discapacidad en el sistema sanitario. Y entonces, pues bueno, pues estar hoy aquí también ayuda un poco a ese objetivo. Bueno, en el trabajo menciono a mi aita, ya que es una de las razones por las que decidí hacer este trabajo. Él tuvo una enfermedad degenerativa, que es la esclerosis lateral amiotrófica, y entonces esta enfermedad le generó una discapacidad. Entonces, en ese momento, pues fuimos conscientes de lo que supone pues pertenecer al colectivo de personas con discapacidad, cómo cambió su identidad cara a la sociedad,
ya que pues, la gente al final le veía diferente, ¿no? Y todo lo que ello suponía. Entonces, yo sí que estaba al tanto de la marginación que sufren las personas con discapacidad en educación, en empleo, ¿no? Pero sí que me chocó bastante lo que me encontré en el ámbito de la salud. Por ejemplo, en el año pasado, una encuesta publicada por el Instituto Nacional de Estadística decía que 2 de cada 10 personas con diversidad funcional en Euskadi han sufrido discriminación en consultas o servicios sanitarios por motivo de su discapacidad. Y tengo que decir que ya una vez terminado el trabajo, me parece un porcentaje que llega a ser incluso un poco pequeño, porque he visto que la situación está tan normalizada que ya ni siquiera las propias personas que forman parte del colectivo son conscientes de la discriminación que sufren. Y bueno, volviendo un poco a mi aita, ¿no? Que es un poco la raíz del trabajo y tal, a raíz de la discapacidad que le generó la enfermedad, empezamos a ver que se produjo como un cambio de trato dentro de los servicios sanitarios. Empezaron a tratar a mi aita un poco como si fuese un niño, ¿no? Luego parecía muchas veces en consulta que mi aita desaparecía, ¿no? O sea, esa invisibilidad, luego la falta de credibilidad muchas veces. Y todo eso al final generó muchas situaciones bastante traumáticas, sobre todo para mi aita, y bastante difíciles de olvidar. Por ejemplo, en el trabajo menciono una en concreto, pero hubo muchas y de diferente tipo. Y yo en ese momento sí que notaba mucho desconocimiento, falta de recursos, falta de protocolos, de no saber medir las necesidades que tienen las personas con diversidad funcional y no saber responder a esas necesidades. De hecho, en el trabajo entrevisté a una enfermera del hospital de Urduliz y le pregunté pues, a ver cómo tenían ellos cómo hacían ellos para medir las necesidades sociales que podía tener pues, un paciente que tuviesen con discapacidad, ¿no? Y cómo responder a esas necesidades. O incluso si valoraban que podían tener diferentes necesidades. A lo que ella me respondió que al final pues no, o sea, que lo que tenían era, los vínculos tenían como familiares, si lo sabía, y que al final todo dependía del conocimiento que tuviese cada profesional en el área, ¿no? Y aquí está un poco el problema, ¿no? Y es que la salud de las personas con discapacidad está sujeto a un factor de suerte, o sea, de tener buena o mala suerte con el profesional que se vayan a encontrar. Y claro, eso es lo que yo cuando empecé el trabajo, ¿no? Aparte del objetivo que era dar a conocer esta situación, también yo quería como confirmar que lo que nosotros habíamos vivido con mi aita, o sea, no era un caso aislado, que no era que algo que le había sucedido a mi padre o que nos habíamos encontrado con un profesional que no era suficientemente buen profesional, ¿no? O sea, que era algo que iba más allá. Y sí que es verdad que con todo este trabajo y con toda la información que he ido recogiendo, que sí que es verdad que me he encontrado muy poco trabajo, por ejemplo, periodístico sobre este tema, pero sí que gracias a los testimonios de las personas, a muchos profesionales del área de la sanidad, sí que me he dado cuenta, pues eso, que lógicamente lo de mi aita no es un caso aislado y que ya los casos, o sea, esta situación incluye a todas las personas que tienen una discapacidad, ¿no? Y, por ejemplo, me acuerdo de una madre que entrevisté. Su hijo tenía autismo, bueno, tiene autismo severo, y ella me contó pues bueno, que en su familia tienen una enfermedad hereditaria a los ojos y bueno, es una enfermedad degenerativa, y que últimamente él notaba a su hijo que se andaba mucho en los ojos, ¿no? Y claro, lo que pasa es que su hijo tiene otra forma diferente de comunicarse, entonces ella no sabía a ciencia cierta si le pasaba algo en los ojos, entonces decidió llevarle al oftalmólogo. Y en resumen me dijo que la visita al oftalmólogo fue en vano, porque claro, su hijo se pone muy nervioso, ¿no? Cuando sale de su zona de confort, y un hospital pues no es su zona de confort. Entonces su nerviosismo se ve reflejado en pues, que no para quieto, que puede ponerse agresivo, y entonces cuando acudió a consulta el oftalmólogo con las herramientas que tenía, pues no pudo explorarle los ojos. Entonces a día de hoy todavía siguen sin saber qué tiene Guillermo, que es el hijo, en los ojos, ¿no? Y la madre se llevaba un poco las manos a la cabeza porque era una situación que no entendía, ¿no? Cómo el profesional no podía ayudarle. Y luego también
me acuerdo o sea, me gustaría mencionar la situación que viven las personas sordas en los servicios sanitarios, y es que el servicio de intérprete de signos hoy en día funciona de lunes a viernes y de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Y además hay que solicitarlo con unos días de antelación. Entonces, por ejemplo, en el caso de las urgencias, como es un servicio que no lo puedes prever, pues no sirve. Y hablando con el presidente de Euskal Gorrak, Aitor Bedialauneta, me contaba las situaciones tan traumáticas que suelen sufrir las mujeres sordas que están embarazadas, porque claro, el parto no lo pueden muchas veces prever. Entonces, pues a falta de un intérprete de signos, pues suelen sufrir muchas situaciones traumáticas por una falta de comunicación con el médico, ¿no? Y bueno, me podría pasar aquí horas hablando de casos, porque hay un montón, porque esas situaciones se dan a menudo en el ámbito de la salud, y es que al final, pues lo que he dicho, ¿no? Hay mucho desconocimiento, y aquí me acuerdo de Olga Díez, una médico de familia en el hospital, o sea, en la residencia Etxebidea, que es una residencia que trabaja con personas con diversidad intelectual severa, y ella me explicaba un poco cómo fue su llegada a este centro, porque ella nunca antes había trabajado con personas con estas características, ¿no? Entonces fue un choque esa llegada, y me admitió que cuando llegó ahí se dio cuenta de que todo lo que había estudiado hasta ese momento, o sea, toda su trayectoria laboral, había estado varios años trabajando como médico de familia en un ambulatorio, me decía que todo no le servía para nada, porque se encontraba con pacientes que no colaboraban, o sea, que no le respondían, no le hablaban. Entonces, que la forma de trabajar tenía que ser muy distinta. Entonces, ella me remarcaba eso, que es que la forma de trabajar es tan distinta que requiere una formación mucho más específica, ¿no? Y bueno, y aquí me he traído otra encuesta, que esta es del año 2017, publicada en el Libro Blanco sobre Discapacidad en Euskadi, y los resultados reflejaban que el 81% de personas encuestadas consideraban que los profesionales sanitarios no tienen la formación suficiente para atenderles por motivo de su discapacidad, ¿no? Que es un poco de lo que hablo en el trabajo. Y bueno, ya aquí volviendo un poco a las consecuencias de la falta de preparación en el ámbito de la discapacidad, como menciona un artículo, que es el artículo de atención sanitaria a personas con discapacidad, que es un artículo justo que habla además sobre mi trabajo y es bastante interesante, dice que aparte de dificultar esta falta de conocimiento, aparte de dificultar el trabajo del propio profesional, pone en riesgo la salud y los derechos de las personas con discapacidad, porque hoy en día hay diagnósticos que no se están dando pues porque esta persona tiene una discapacidad, ¿no? Y no dispone de unos servicios sanitarios de la misma calidad y variedad que el resto de la población. Y ya para ir acabando, sí me gustaría mencionar el grupo de Inequidades en Salud, que es un grupo de mujeres que está dentro de la Sociedad de Médicos de Osatzen, y son mujeres que se reúnen un poco para luchar contra estas inequidades en salud de las personas con discapacidad. Y, por ejemplo, en el año 2014 crearon una iniciativa que se llama Rotaciones, donde médicos de familia residentes del Hospital de Txagorritxu van rotando por distintos centros, que son 3 centros, Etxebidea, EAR y el CAP, que están destinados al trato con personas con discapacidad, y entonces van rotando por estos 3 centros, pasan una semana la rotación dura 3 semanas, y cada semana están en un centro acompañados por un tutor que les asignan, y en este periodo de tiempo pues aprenden a cómo tratar y atender a este tipo de pacientes. Y, por ejemplo, yo entrevisté a uno de los participantes en esta iniciativa, que es Luis Arranz, que actualmente trabaja en urgencias en Txagorritxu, y él me comentaba que gracias a esta formación él trabajaba con muchísima más tranquilidad, ¿no? Que su trabajo se había vuelto mucho más tranquilo, porque ahora sentía que estaba capacitado para enfrentarse a cualquier tipo de situación que se le pudiese plantear. Y además me decía, ¿no?, que también pues eso se había notado en la calidad de su trabajo, porque al final ahora
la forma de trabajar también, ¿no? Pues era diferente, ¿no? Sabía lo que tenía que hacer. El problema de estas iniciativas, bueno, problema es que hoy en día solo se realiza en el territorio de Álava. El objetivo de estas mujeres es que se pueda llevar a toda la comunidad autónoma vasca, pero pues hay una falta de recursos, ¿no? Y bueno, ya sí tengo que decir que estas mujeres trabajan desde la total humildad y las ganas de mejorar la vida de las personas con discapacidad. Y sí me gustaría decir que algo que me encontraba a lo largo de todo el trabajo, que me ha abrumado mucho, es que a pesar de que hay mucho desconocimiento, la gente tiene muchas ganas de aprender y de escuchar, ¿no? Ahora ya lo único que falta es pues eso, alguien que les enseñe, ¿no? Y ya para acabar, me gustaría compartir el premio con todas las personas que me han ayudado a realizar este trabajo, a las personas que forman parte del colectivo, que han querido hablar conmigo, a las asociaciones también que han querido hablar conmigo, Euskal Gorrak, y también a Leire Iturregui, porque ha sido un apoyo muy importante en todo el proceso del trabajo y además es la persona que me animó a presentarme a estos premios. Así que a decir que la discapacidad existe y además nunca sabemos cuándo, pues si alguna vez nosotros también formaremos parte del colectivo algún día y que es importante crear soluciones para asegurar un servicio sanitario digno y de calidad para ellos y ellas. Porque hoy en día pues la salud de las personas con discapacidad está en riesgo. Así que eskerrik asko. Hola, yo soy Nuria y mi trabajo trata sobre la clasificación automática de registros médicos en base a la clasificación internacional de enfermedades. Los registros médicos electrónicos son documentos escritos por los médicos que describen los ingresos de los pacientes. Se utilizan para administrar, recopilar y recuperar la información de los ingresos y contienen la información sobre la enfermedad del paciente, sus antecedentes, evolución, qué medicamentos se le han administrado, el diagnóstico y demás. La Clasificación Internacional de Enfermedades es un estándar internacional que asocia un código a cada enfermedad o procedimiento clínico conocido. Estos códigos son utilizados para generar estadísticas como de morbilidad, mortalidad y de la prevalencia de las distintas enfermedades. Y es un estándar que se utiliza globalmente. Cada código hace referencia, como he dicho, a una enfermedad, un procedimiento clínico. Y aquí he puesto algunos ejemplos. Por ejemplo, el código de 119 haría referencia a la diabetes. Cada registro médico tiene asociado una serie de códigos, por lo tanto, porque en ellos se mencionan los distintos diagnósticos y procedimientos que se le han realizado al paciente. Actualmente, la clasificación de estos documentos se hace manualmente, es decir, los sistemas sanitarios contratan a codificadores expertos que son los encargados de leer estos documentos y asignarles los códigos. Es una tarea, por tanto, que es cara y requiere muchos recursos sanitarios. Y además, al ser una tarea llevada a cabo por personas, también hay bastantes errores en la asignación de los códigos. Hay documentos que no tienen todos los códigos asociados o faltan códigos o los códigos son erróneos. Por ello, una investigación que lleva unos años llevándose a cabo es tratar de automatizar esta tarea mediante sistemas informáticos. Actualmente hay sistemas que... Las ventajas de automatizar esta tarea serían que, por un lado, mejoraría la eficiencia y la asignación de los recursos en los sistemas de salud desarrollados. También en países con menos recursos es algo que ahora mismo no se está llevando a cabo, por lo tanto, tener un sistema de estas características permitiría tener un conocimiento que se pierde en países que no tienen los recursos para llevar a cabo la tarea. También, en muchos casos, son los propios médicos los encargados de asignar los códigos, con lo cual los liberaría de esta tarea si se consigue desarrollar automáticamente y también favorecería las tareas de administración.
Ahora mismo sí que se han desarrollado algunos sistemas que cumplen con este objetivo, pero la mayoría se centran en modelos no interpretables. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema propone unos códigos para los registros médicos, pero no es posible saber por qué se ha llegado, o sea, por qué el sistema ha dado esa salida, es decir, por qué se ha llegado a decidir que esos son los códigos asociados al documento. Y por ello, instituciones importantes ahora mismo están pidiendo que en esos sistemas se pueda determinar el porqué de la salida. Mi trabajo se centra en este aspecto. Se centra en concreto en estudiar representaciones interpretables. ¿Vale? ¿Qué son las representaciones interpretables? Al procesar texto, el ordenador no entiende el texto, no es capaz de procesar texto. Los ordenadores trabajan con operaciones matemáticas. Entonces, el primer paso a dar es convertir el texto en números, y para ello se utilizan las representaciones vectoriales. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de representaciones que se utilizan hoy en día representan cada documento con una serie de vectores numéricos, pero no es posible saber si esos vectores son adecuados para el texto que están representando. Por ello, el objetivo de mi trabajo ha sido estudiar representaciones interpretables. En concreto, he trabajado con los modelos de temas, que en inglés se conocen como topic models, que lo que hacen es lo que nosotros haríamos intuitivamente al leer un documento. Nosotros al leer un documento sabemos de qué temas trata y qué temas son más importantes dentro de ese documento y cuáles menos. Entonces, un modelo de temas lo que haría sería, como vemos en este ejemplo, dado un documento, decir en qué medida tiene cada uno de esos temas ese documento. O sea, extraería ciertos temas de una serie de documentos y después en cada uno de ellos nos diría en qué medida aparece. Y siendo cada uno de los temas, como vemos aquí, por ejemplo, el tema relacionado con el corazón, en el tema relacionado con el corazón serían más importantes las palabras que están relacionadas con problemas cardíacos, y en el tema relacionado con los virus, por ejemplo, las palabras más importantes serían bronquio o virus. Más intuitivamente, lo que nos daría esta representación es que, dado un documento, nos daría un vector en el que en cada posición del vector nos diría en qué medida, qué relevancia tiene ese tema dentro de ese documento, en qué porcentaje aparece, siendo cada uno de esos temas una distribución sobre las palabras, con lo cual aquí podremos ver que los temas más importantes son el primero, el tercero y el sexto, y podemos ver las palabras más importantes de cada tema. Y si leyendo el documento vemos que trata sobre una enfermedad del hígado o cirrosis, la distribución de temas que ha hecho la representación es adecuada para ese documento. Por lo tanto, es posible interpretarlo. Los objetivos de mi trabajo, viendo esto, han sido explorar esa codificación de los registros médicos en base a la CIE como una tarea de modelado de temas. Lo que he hecho ha sido utilizar distintas representaciones basadas en la idea que acabo de explicar para desarrollar un sistema que clasifica los documentos automáticamente basados en la clasificación internacional de enfermedades. Y normalmente estos trabajos se desarrollan en inglés, y el mío lo he desarrollado análogamente con registros médicos tanto en castellano como en inglés. Como acabo de comentar, he utilizado un conjunto de documentos clínicos en inglés que es de libre acceso y se llama Mimic 3, y también he utilizado registros clínicos en castellano que han sido administrados por Osakidetza. Podría decirse que la contribución de mi trabajo es que se ha visto que esta distribución de temas ayuda a estructurar la información, porque se deducen temas coherentes y es posible utilizar estos temas para estructurar la información y ayudar a los sanitarios. También se ha visto que es posible generar un sistema que clasifique los documentos automáticamente con esta representación, y se ha visto que es una representación que es adecuada para los registros médicos en castellano. Gracias a este trabajo
Se han hecho 3 publicaciones en revistas internacionales y ahora mismo estoy continuando mi investigación estudiando la prevención de futuros ingresos de los pacientes. Lo que estoy analizando es si es posible ordenar los diagnósticos de los pacientes en el tiempo para después ser capaz de estudiar las posibles futuras enfermedades. Bueno, y esto ha sido todo y muchas gracias. Bueno, honekin ekitaldiari amaiera emango diogu. Eskerrik asko guztiok ospakizun honetan parte hartzeagatik, eta lehen esan bezala, orain pasa gaitezke Laboa gelara, hemen korridorearen fondoan dagoena, kafetxo bat eta amaiketako bat hartzeko. Bueno, pues sin más, damos por finalizada este acto de entrega de premios. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta celebración. Eskerrik asko, berriro guztiok etortzeagatik.